Tema 3. Los procesos matrimoniales y de menores, segunda parte. Los procesos de menores. La Constitución española expresa en su artículo 39 que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. La familia se erige en el núcleo más personal, íntimo y intuitivo de las personas. De ahí que ante las quiebras o crisis familiares más agudas, las instituciones públicas deben encauzar sus políticas hacia la protección de los más vulnerables, débiles o desfavorecidos dentro de este núcleo familiar, sin cuyo sustento podrían estar abocados al desamparo. En primer término, las personas con discapacidad a las que se abastece de expedientes de jurisdicción voluntaria y procesos de jurisdicción contenciosa para la provisión de apoyos que les permitan interactuar en el tráfico jurídico en condiciones de igualdad. Y en segundo lugar, los menores especialmente protegidos en un buen número de normas nacionales e internacionales. La propia Constitución española establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Así, la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, ratificada por España en 1990, y la Carta Europea de los Derechos del Niño, aprobada por el Parlamento Europeo en el año 1992, destacan ya en nuestro ámbito interno las siguientes leyes: la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, la Ley Orgánica 8/2015 de Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y Adolescencia, la Ley 26/2015 de Modificación de los Sistemas de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria y recientemente la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia. En nuestra justicia civil de familia destacan los procesos que se analizan a continuación. Primero, el proceso de ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos. Segundo, el proceso de entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de las medidas de protección de menores. Tercero, las medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional. Cuarto, la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. Y quinto, el procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción. Vamos a ver en qué consiste cada proceso, comenzando por el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos. El ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos constituye el alumbramiento en la Ley de Enjuiciamiento Civil gracias a la reforma por la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia, de un proceso unitario, sencillo, rápido y autónomo respecto de su supuesto homólogo con grandes matices diferenciadores para los mayores, que es el de internamiento involuntario por razón de trastorno psíquico. El objeto litigioso de este concreto proceso, que es el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos, presenta particularidades propias que justifican la creación ex novo de un proceso ad hoc para la autorización inicial y o sobrevenida ratificación de este singular ingreso de menores con conductas disociales y disruptivas en centros especializados. Los derechos fundamentales amenazados en los distintos procesos donde se cuestiona la libertad de las personas son muy similares, porque son la libertad deambulatoria, intimidad, honor, dignidad y libre desarrollo de la personalidad, entre otros, y prácticamente todos los derechos fundamentales se ven comprometidos cuando se autoriza judicialmente el primero, que es la libertad. Pero el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos ni puede equipararse al proceso de internamiento involuntario por razón de trastorno psíquico, pues no todos los menores con problemas de conducta presentan este tipo de trastornos precisados de inminente intervención médica.
ni debe tampoco asemejarse a un proceso de responsabilidad penal de los menores, ni a un proceso destinado a la protección reforzada de la infancia y adolescencia en un escenario tan íntimo como el familiar, que debe encauzarse a través de un proceso de adultos. Este proceso todavía novedoso de ingreso de menores con problemas de conducta en centros específicos tiene una finalidad tuitiva bidireccional. De un lado, la protección de la familia y del entorno más próximo ante el comportamiento inadaptado, amenazante y hasta agresivo del menor, y de otro, la protección del propio menor frente a la dificultad que entraña para sus cuidadores hacer frente al ejercicio de la guarda o custodia a esa violencia filioparental o social. El punto de partida de este proceso al que habrá de acudirse como última opción en los casos extremos en que todas las medidas preventivas de intervención hubieren fallado será la solicitud a cargo del Ministerio Fiscal o de la entidad pública que atesore la guarda o custodia del concreto menor con problemas de conducta ante el juez competente del ingreso en ese centro específico. La finalidad del ingreso no es terapéutica, sanitaria o asistencial. Tampoco es sancionadora, habida cuenta de que este menor, muy a pesar de su conducta transgresora, no ha llegado a cometer una actuación delictiva de suficiente intensidad como para infringirle un castigo punitivo. La finalidad de este ingreso es educativa o instructiva. Se trata de proporcionar al menor un nuevo entorno educativo, personal y social donde pueda restablecer las bases de una futura estructura familiar armónica. La solicitud del Ministerio Fiscal o de la entidad pública ha de acompañar como imprescindible presupuesto una valoración psicosocial que justifique el ingreso. La autorización judicial de este ingreso debe ser previa a su materialización. Ahora bien, el artículo 778 bis 3 prevé una excepción a esta obligatoria autorización judicial previa, cuando razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. Entonces, la entidad pública o el Ministerio Fiscal deberán comunicarlo al juez competente dentro de las 24 horas siguientes a los efectos de que proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 72 horas desde que llegue el ingreso al conocimiento del juzgado, dejándose sin efecto el ingreso en caso de que no sea autorizado. El juez habrá de llevar a cabo una serie de pruebas preceptivas en este proceso de ingreso de menores con problemas de conducta, y ello con independencia de cuál hubiere sido la forma de iniciación de dicho proceso, por solicitud previa de autorización del ingreso o, en su caso, por ratificación del ya practicado. Estas pruebas preceptivas son las tres siguientes. Primera, examen y audiencia al menor. Segunda, audiencia a las personas de su entorno más próximo con informe del Ministerio Fiscal. Y tercera, dictamen de un facultativo. Así, el juez habrá, en primer lugar, de examinar y oír al menor, quien deberá ser informado sobre el ingreso en formatos accesibles y en términos que le sean comprensibles y adaptados a su edad y circunstancias, a la entidad pública, a los progenitores o tutores que ostentaran la patria potestad o tutela y a cualquier persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada, y se emitirá informe por el Ministerio Fiscal. Inmediatamente después, el juzgado recabará al menos el dictamen de un facultativo por él designado, sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que considere relevante para el caso o le sea instada. La autorización o ratificación judicial del ingreso de menores con problemas de conducta en centros específicos únicamente procederá cuando no resulte posible atender de forma adecuada a estos menores en unas condiciones menos restrictivas. Esta resolución de autorización o ratificación del ingreso será susceptible de recurso en segunda instancia.
a través de la apelación sin efecto suspensivo, que podrá ser instada tanto por el propio menor afectado como por la entidad pública y el Ministerio Fiscal, o incluso los progenitores o tutores que sigan teniendo legitimación para oponerse a las resoluciones en materia de protección de menores. El ingreso de menores con problemas de conducta quedará sujeto a férreos controles periódicos. Así, en la misma resolución en que se acuerde el ingreso, se expresará la obligación de la entidad pública y del propio director del centro de informar periódicamente al juzgado y al Ministerio Fiscal sobre las circunstancias del menor y la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los demás informes que el juez pueda requerir cuando lo crea pertinente. Los informes periódicos serán emitidos cada 3 meses, a no ser que el juez señale un plazo inferior. Transcurrido el plazo y recibidos los informes de la entidad pública y del director del centro, el juzgado, previa la práctica de las actuaciones que estime imprescindibles y oído el menor y el Ministerio Fiscal, acordará lo procedente sobre la continuación o no del ingreso. El control periódico de los ingresos corresponderá al juzgado de primera instancia del lugar donde radique el centro, pues la autorización o ratificación judicial de este tipo de ingresos en centros específicos tiene por finalidad proveer a los menores con conductas disociales recurrentes de un contexto socioeducativo y psicoterapéutico adecuado que favorezca el armónico desarrollo de su personalidad, en perspectiva de lograr la normalización de su conducta para recuperar cuanto antes su reintegración familiar y social. En caso de que el menor fuera trasladado a otro centro de protección específico de menores con problemas de conducta, no será necesaria una nueva autorización judicial, pasando a conocer del procedimiento el juzgado de primera instancia del lugar en que radique el nuevo centro. La decisión de traslado será notificada a las personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal, quienes podrán recurrirla ante el órgano que esté conociendo del ingreso, el cual resolverá tras recabar informe del centro y previa audiencia de las personas interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal. Los menores no permanecerán en el centro más tiempo del estrictamente necesario para atender a sus necesidades específicas. El cese será acordado por el órgano judicial competente de oficio o a propuesta de la entidad pública o del Ministerio Fiscal, y esta propuesta estará fundamentada en un informe psicológico, social y educativo. El menor será informado de las resoluciones que se adopten. Pasamos a la entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de las medidas de protección de menores. La entrada en domicilio y restantes lugares para la ejecución forzosa de las medidas de protección de menores se erige en un proceso civil expeditivo, ágil y muy acelerado, inspirado por la legislación penal e incorporado en la LEC tras su creación ex novo por la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia. La finalidad de este proceso es la protección de los menores ante una situación de actual o inminente amenaza, peligro o desamparo. La entidad pública deberá solicitar al juzgado de primera instancia autorización para la entrada en domicilios y restantes edificios y lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular u ocupante, cuando ello sea necesario para la ejecución forzosa de las medidas adoptadas por ella para la protección de un menor. La solicitud se iniciará por escrito, en el que se harán constar los siguientes extremos. 1. La resolución administrativa o el expediente que haya dado lugar a la solicitud. 2. El concreto domicilio o lugar al que se pretende acceder y la identidad del titular u ocupante del mismo y cuyo acceso requiera su consentimiento. 3. La justificación de que se ha intentado recabar dicho consentimiento sin resultado o con resultado negativo. En el caso en el que ello no resulte procedente, se hará constar dicha circunstancia de manera razonada en el escrito de solicitud, sin que sea necesaria la aportación de la referida justificación.
y 4. La necesidad de dicha entrada para la ejecución de la resolución de la entidad pública. Una vez presentada por la entidad pública la solicitud, el letrado de la Administración de Justicia en el mismo día dará traslado de ella al titular u ocupante del domicilio o edificio para que en el plazo de las 24 horas siguientes alegue lo que a su derecho convenga exclusivamente sobre la procedencia de conceder la autorización. Sin perjuicio de lo anterior, cuando la entidad pública solicitante así lo pida de forma razonada y acredite que concurren razones de urgencias para acordar la entrada, bien porque la demora en la ejecución de la resolución administrativa pudiera provocar un riesgo para la seguridad del menor, o bien porque exista afectación real e inmediata de sus derechos fundamentales. El juez podrá acordarla mediante auto dictado de forma inmediata y en todo caso en el plazo máximo de 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud, previo informe del Ministerio Fiscal. En el auto dictado se razonará por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al interesado. La urgencia constituye el único presupuesto de la adopción de la medida. Si bien por urgencia no habrá de entenderse tan solo una situación de inminente peligro para la vida del menor, sino también para su integridad física y psicológica, así como para su imprescindible estabilidad vital ante la constante lucha, enfrentamiento o agresividad del entorno en el que se encuentra y del que debe salir cuanto antes. Volviendo a la tramitación ordinaria y no urgente, una vez presentado el escrito de alegaciones por el interesado o transcurrido el plazo sin hacerlo, el juez acordará o denegará la entrada por auto en el plazo máximo de las 24 horas siguientes, previo informe del Ministerio Fiscal, tras valorar 3 extremos esenciales. Primero, la real afectación de la medida en la seguridad y los derechos fundamentales del menor. Segundo, la competencia de la entidad pública para dictar el acto que se pretende ejecutar. Y tercero, la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la entrada solicitada para alcanzar el fin perseguido con la medida de protección. No debe olvidarse que la adopción de una medida tan agresiva como la entrada en domicilio y restantes lugares donde debe preservarse la intimidad contra la voluntad de sus titulares con fines de protección de los menores ha de erigirse en la última ratio, debiendo el juez valorar no solo su legalidad, sino también su necesidad y su proporcionalidad en la convicción judicial tras el oportuno ejercicio de ponderación de que no existe ninguna otra medida menos gravosa e igualmente eficaz para alcanzar la referida protección. En el auto en el que se autorice la entrada se harán constar los límites materiales y temporales para su realización, que serán los estrictamente necesarios para la ejecución de la medida de protección. El testimonio del auto en el que se autorice la entrada será entregado a la entidad pública solicitante para que proceda a realizarla. El auto será notificado sin dilación a las partes que hubieran intervenido en el procedimiento, y de no haber intervenido o de no ser posible la notificación antes de la realización de la diligencia de entrada, el letrado de la Administración de Justicia procederá a su notificación al practicar la diligencia. Contra el auto en que se acuerde o se deniegue la autorización, cabrá recurso de apelación sin efecto suspensivo, que deberá ser interpuesto en el plazo de los 3 días siguientes contados desde la notificación del auto, al que se dará una tramitación preferente. Los efectos temporales de la cosa juzgada de las resoluciones que resuelven cuestiones vitales afectantes a los menores imponen que, aun denegada la solicitud, la entidad pública puede reproducir la misma petición si cambian las circunstancias existentes en el momento de la petición. La entrada en el domicilio será practicada en todo caso por el letrado de la Administración de Justicia dentro de los límites establecidos, pudiendo auxiliarse de la fuerza pública si fuera preciso y siendo acompañado de la entidad pública solicitante. Finalizada la diligencia, se decretará el archivo del procedimiento.
Continuamos el tema con las medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional. El proceso de restitución o retorno de menores en supuestos de sustracción internacional se erige tras la aprobación por la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria en un proceso civil especial contencioso con autonomía propia. El objeto del proceso de sustracción internacional de menores ha de identificarse con la pretensión de retorno y restitución de un menor de 16 años trasladado por la parte de un progenitor de manera ilícita, esto es, sin el consentimiento del progenitor custodio, desde el estado de su residencia habitual a un tercer estado. El objeto de este proceso, concretado en la pretensión de la ilicitud del traslado y retención transfronteriza de menores, precisará de la concurrencia de los siguientes requisitos. Primero, su marco de actuación internacional. Segundo, su ámbito de aplicación convencional. Tercero, la titularidad predicable del presunto sustractor del derecho de visitas, custodia compartida o custodia exclusiva cuando estuviere limitada geográficamente, en este último caso a los confines territoriales del propio Estado por acuerdo interpartes o resolución judicial. También cabe excepcionalmente perseguir por esta vía la sustracción efectuada por terceras personas, unidas por lazos de familiaridad, afectividad, amistad, conocimiento, etc. Cuarto, la voluntad de permanencia o intención de fijar su nueva residencia habitual, así como la del menor supuestamente sustraído en el estado destino. Quinto, la falta del conocimiento, anuencia o autorización del traslado y retención por parte del progenitor custodio. Y finalmente, sexto, la minoría de edad fijada por debajo de 16 años. Aunque la restitución y el retorno parecen conceptos simétricos, en verdad, entre tanto, el retorno lo es al lugar donde el menor ha sido sustraído, aunque pudiera decidir el juez que fuese a otro lugar, y la restitución, sin embargo, lo es a la persona que ha reclamado a dicho menor. Tanto la restitución como el retorno constituyen actuaciones que pueden realizarse individualmente, con independencia de la probable complementariedad de ambas en un momento ulterior. Este proceso contencioso de repatriación de menores en los supuestos de sustracción internacional tan solo resultará de aplicación a los supuestos en los que el Estado de origen y el de destino sean Estados partes de la Unión Europea o Estados firmantes de algún convenio internacional, quedando fuera de dicho ámbito de aplicación tanto los menores procedentes de un tercer Estado como los retenidos en un tercer Estado, pese a proceder y haber sido sustraídos en alguno de los Estados de la Unión Europea. En estos procesos será competente el juzgado de primera instancia de la capital de la provincia con competencia en materia de derecho de familia en cuya circunscripción se halle el menor que haya sido objeto de un traslado o retención ilícitos y en su defecto el que por turno de reparto corresponda. El tribunal examinará de oficio su competencia y la legitimación para promover este procedimiento es muy amplia, pues corresponde tanto a la persona, institución u organismo que tenga atribuida la guarda y custodia o un régimen de estancia o visitas, relación o comunicación del menor, como a la autoridad central española encargada del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el correspondiente convenio, e incluso en representación de ésta a la persona que designe dicha autoridad. Las partes deberán actuar con asistencia de abogado y representadas por un procurador. La intervención de la Abogacía del Estado cuando proceda a instancia de la autoridad central española cesará desde el momento en que el solicitante de la restitución comparezca en el proceso con su propio abogado y procurador, para evitar el encarecimiento con el doble coste para el Estado y los particulares que ello supondría y la posible bifurcación de estrategias defensivas. El procedimiento tendrá carácter urgente y preferente, deberá realizarse en el plazo total de 6 semanas desde la fecha de la presentación de la solicitud
instando la restitución del menor salvo que existan circunstancias excepcionales que lo hagan imposible, sin que en ningún caso pueda ordenarse la suspensión de las actuaciones civiles por la existencia de prejudicialidad penal en materia de sustracción de menores. El juez podrá acordar a lo largo de todo el proceso, de oficio o a petición de quien promueva el procedimiento o del Ministerio Fiscal, las medidas cautelares oportunas. Del mismo modo, podrá acordar que durante la tramitación del proceso se garanticen los derechos de estancia o visita, relación y comunicación del menor con el demandante, incluso de forma supervisada, si ello fuera conveniente a los intereses del menor. El procedimiento se inicia mediante demanda en la que se instará la restitución del menor o su retorno al lugar de procedencia e incluirá toda la información exigida por la normativa internacional aplicable y, en todo caso, la relativa a la identidad del demandante, del menor y de la persona que se considere que ha sustraído o retenido al menor, así como los motivos en que se basa para reclamar su restitución o retorno. Deberá igualmente aportar toda la información que disponga relativa a la localización del menor y a la identidad de la persona con la que se supone que se encuentra. Una vez admitida la demanda, el procedimiento difiere en función de la comparecencia o rebeldía del presunto sustractor, así como en el primer caso de su oposición. La inactividad o pasividad del presunto sustractor, identificada como la no comparecencia, la comparecencia indebida, la comparecencia sin oposición y la comparecencia sin entrega, conllevan de forma automática la declaración judicial de rebeldía y la consiguiente continuación del procedimiento sin el mismo, citando únicamente al demandante y al Ministerio Fiscal a una vista ante el juez que tendrá lugar en un plazo no superior a los 5 días siguientes. El procedimiento previsto para la resolución judicial de la sustracción internacional de menores con comparecencia del sustractor será contencioso de principio a fin y podrá ventilarse con oposición o sin ella. Así, si el requerido compareciere en cualquier momento antes de la finalización del procedimiento y accediere a la restitución del menor o a su retorno al lugar de procedencia, el letrado de la Administración de Justicia levantará acta y el juez dictará auto el mismo día, acordando la conclusión del proceso y la restitución del menor, pronunciándose en cuanto a los gastos, incluidos los de viaje y las costas del proceso. Sin embargo, si el presunto sustractor requerido formulase oposición a la restitución o retorno del menor en la primera comparecencia al amparo de las causas establecidas en el correspondiente convenio o norma internacional, entonces el letrado de la Administración de Justicia en el mismo día dará traslado de la oposición y citará a todos los interesados y al Ministerio Fiscal a una vista que se celebrará dentro del improrrogable plazo de los 5 días siguientes. La prueba de este proceso de sustracción transfronteriza habrá de centrarse en la demostración de una o varias de las causas legalmente estipuladas. Así, el Convenio de Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores contempla las siguientes causas de oposición. Primera, falta del efectivo ejercicio del derecho a la custodia por parte del progenitor no sustractor. Segunda, ausencia de autorización previa o del consentimiento posterior al traslado. Tercera, grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. Cuarta, oposición del menor a su propia restitución cuando haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones. Quinta, la restitución o entrega no fuere permitida por los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y al fin, sexta, adaptación o integración del menor en el nuevo Estado una vez transcurrido un año desde el desplazamiento.
La resolución del proceso de restitución o retorno transfronterizo se realiza mediante sentencia susceptible de apelación con efecto suspensivo. Si acuerda la restitución o retorno del menor, establecerá que la persona que hubiere trasladado o retenido al menor abone las costas procesales, incluidas aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de viaje y los que ocasionen la restitución del menor al estado donde estuviera su residencia habitual con anterioridad a la sustracción. En los demás casos se declararán de oficio las costas del proceso. En cualquier momento del proceso de restitución o retorno del menor en supuestos de sustracción internacional, ambas partes, actor y demandado, podrán solicitar o incluso el propio juez podrá sugerir la suspensión del mismo para someterse a mediación. En tales casos, el letrado de la Administración de Justicia acordará la suspensión por el tiempo necesario para tramitar la mediación. La entidad pública que tenga las funciones de protección del menor puede intervenir como mediadora si así solicitase de oficio por las partes o por el Ministerio Fiscal. La mediación constituye el mecanismo idóneo para la resolución de la mayor parte de los conflictos familiares y especialmente de aquellos en que deban tutelarse precisamente derechos e intereses de los menores. Pasamos a la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. La entidad pública de la Administración estatal o autonómica tiene competencia para adoptar determinadas resoluciones administrativas en materia de protección social, guarda, tutela, acogimiento, adopción e ingreso en centros específicos, de menores ante situaciones concretas de riesgo, abandono o desamparo. Estas resoluciones administrativas podrán ser objetadas por el proceso de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores regulado en los artículos 779 y 780 de la LEC. Los procedimientos en los que se sustancie la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores tendrán carácter preferente y desde la entrada en vigor de la reciente Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia deberán realizarse en el plazo de 3 meses desde la fecha en que se hubieren iniciado. La acumulación de procedimientos no suspenderá el plazo máximo. El establecimiento de un breve periodo, que son 3 meses, para la completa realización de este proceso, sin que la acumulación sobrevenida de nuevas pretensiones pueda interrumpir y ampliar este plazo máximo, que constituye una novedad de la Ley Orgánica 8/2021. Pues la justicia civil de menores, además de garantista y humana, ha de ser expeditiva. No basta el carácter preferente, se impone la imperiosa necesidad de dotar cuanto antes a las resoluciones administrativas dictadas en protección de menores y de ser cuestionadas a su resolución judicial de fiabilidad, certeza y seguridad jurídica frente a las oposiciones que cuestionan y por tanto perturban el desarrollo emocional del menor. La competencia para conocer de las resoluciones administrativas dictadas en materia de protección de menores corresponde al juzgado de primera instancia del domicilio de la entidad pública y en su defecto o en los supuestos de los artículos 179 y 180 del Código Civil correspondientes a la exclusión y extinción de la adopción respectivamente al tribunal del domicilio del adoptante. Este proceso para formular oposición ante los tribunales civiles frente a dichas resoluciones administrativas en materia de protección de menores, a diferencia del contencioso administrativo, no precisa reclamación previa en vía administrativa. La oposición a las resoluciones administrativas podrán formularse en el plazo de 2 meses desde su notificación. La legitimación activa para formular oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores corresponde a los propios menores afectados por la resolución, a los progenitores, a los tutores, a los acogedores, a los guardadores, al Ministerio Fiscal y a aquellas personas a las que expresamente la ley les reconozca tal legitimación.
Aunque no fueran actores, podrán personarse en cualquier momento en el procedimiento. Los menores tendrán derecho a ser parte y a ser oídos y escuchados en el proceso conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Ejercitarán sus pretensiones en relación a las resoluciones administrativas que les afecten a través de sus representantes legales, siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de la persona que se designe o que ellos mismos designen como su defensor para que les represente. La Ley 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia ha operado reformas sustanciales en los plazos procesales de este proceso, tanto para las partes como para el letrado de la Administración de Justicia y el juez, a quienes se les impone unos breves plazos de impulso y resolución respectivamente, con la evidenciable finalidad de agilizar al máximo este fugaz procedimiento. El proceso de oposición a una resolución administrativa en materia de protección de menores se iniciará mediante la presentación de un escrito inicial en el que el actor expresará la pretensión y la resolución a la que se opone. En el escrito consignará expresamente la fecha de notificación de la resolución administrativa y manifestará si existen procedimientos relativos a ese menor. El letrado de la Administración de Justicia reclamará a la entidad administrativa un testimonio completo del expediente que deberá ser aportado en el plazo de 10 días. La entidad administrativa podrá ser requerida para aportar al tribunal antes de la vista las actualizaciones que se hayan producido en el expediente del menor. Una vez recibido el testimonio del expediente administrativo, el letrado de la Administración de Justicia, en el plazo máximo de 5 días, emplazará al actor por 10 días para que presente la demanda. El tribunal dictará sentencia dentro de los 10 días siguientes a la terminación del juicio. Si el Ministerio Fiscal, las partes o el juez competente tuvieran conocimiento de la existencia de más de un procedimiento de oposición a resoluciones administrativas relativas a la protección de un mismo menor, pedirán los primeros y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la acumulación ante el juzgado que estuviera conociendo del procedimiento más antiguo. Acordada la acumulación, se procederá conforme a los trámites generales de la acumulación de acciones, con la especialidad de que no se suspenderá la vista que ya estuviera señalada si fuera posible tramitar el resto de procesos acumulados dentro del plazo determinado por el señalamiento. En caso contrario, el letrado de la Administración de Justicia acordará la suspensión del que tuviera la vista ya fijada hasta que los otros se hallen en el mismo estado, procediendo a realizar el nuevo señalamiento para todos con carácter preferente y en todo caso dentro de los 10 días siguientes. Contra el auto que deniegue la acumulación podrán interponerse los recursos de reposición y apelación sin efectos suspensivos. Contra el auto que acuerde la acumulación no se dará recurso alguno. Y terminamos el tema con el proceso para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción. El proceso para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción constituye un proceso especial de naturaleza contenciosa enmarcada en el seno de un segundo expediente, esta vez de jurisdicción voluntaria, destinado a la adopción de menores desamparados. Este particular proceso civil especial para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción presenta la curiosa peculiaridad de encontrarse inserto en el marco de un expediente de jurisdicción voluntaria, de suerte que tan solo podrá iniciarse cuando, en plena litispendencia de la constitución judicial de la adopción en sede voluntaria, se suscitase una oposición frontal por parte de los padres biológicos del menor, a quienes no se les hubiere dado en este expediente voluntario la oportunidad de incorporarse para mostrar su vinculante disentimiento respecto de la adopción.
y es que los padres biológicos del menor habrán de prestar en el expediente de adopción su asentimiento a dicha adopción, si en ese momento no se encontrasen privados por resolución judicial previa de la patria potestad o en su caso no se encontrasen incursos en una causa de privación de la patria potestad. Este preceptivo asentimiento presenta la particularidad de su fuerza vinculante respecto de la ulterior resolución judicial, de suerte que si al menos uno de los padres biológicos del menor llamado a emitir su asentimiento en el expediente se opusiese a la pretendida adopción, entonces el juez no podría en modo alguno constituirla. Los padres que al tiempo de la celebración del expediente de adopción se encontrasen privados por resolución judicial de la patria potestad o estén incursos en una causa de privación de la patria potestad, serán sin embargo llamados al proceso para ser simplemente oídos. La existencia de una resolución judicial previa de privación de la patria potestad impide el surgimiento de este contencioso, toda vez que en tal caso resulta obvio que los padres biológicos del menor tan solo habrán de incorporarse al proceso de adopción para ser oídos, sin que su voluntad en sentido contrario impida, debido a la ausencia de fuerza vinculante, la constitución judicial de la referida adopción. El conflicto se centrará, pues, en determinar cuándo los padres biológicos del menor se encuentren incursos en una causa de privación de la patria potestad al tiempo de celebrarse el expediente de adopción y cuándo no, puesto que ello determina nada menos que el sentido del desenlace de este proceso. Si el juez estima que en efecto se encuentran incursos en una causa de privación de la patria potestad, entonces su voluntad contraria a la constitución de la adopción no resultará vinculante. En tanto que si el juez estima que no se encuentran incursos en una causa de privación de la patria potestad, entonces su oposición a la adopción determinará la imposibilidad de su constitución judicial. Los progenitores que pretendan que se reconozca la necesidad de su asentimiento para la adopción podrán comparecer ante el tribunal que esté conociendo del expediente de adopción y manifestarlo así. El letrado de la Administración de Justicia, con suspensión del expediente, otorgará el plazo de 15 días para la presentación de la demanda, para cuyo conocimiento será competente el mismo tribunal. Si no se presentara la demanda en el plazo fijado, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por finalizado el trámite y alzando la suspensión del expediente de adopción, que continuará tramitándose de conformidad con lo establecido en la legislación de jurisdicción voluntaria. El decreto será recurrible directamente en revisión ante el tribunal. Firme dicha resolución, no se admitirá ninguna reclamación posterior de los mismos sujetos sobre la necesidad de asentimiento para la adopción de que se trate. Una vez presentada la demanda, dentro del plazo de 15 días, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto declarando contencioso el expediente de adopción y acordará la tramitación de la demanda presentada en el mismo procedimiento, pero como pieza separada. Una vez firme la resolución que se dicte en la pieza separada sobre la necesidad del asentimiento de los progenitores del adoptado, el letrado de la Administración de Justicia acordará la citación ante el juez de las personas que deban prestar el consentimiento o el asentimiento a la adopción, así como ser oídos y que todavía no lo hayan hecho, debiendo resolver a continuación sobre la adopción. El auto que ponga fin al procedimiento será susceptible de recurso de apelación que tendrá efectos suspensivos. El testimonio de la resolución firme en la que se acuerde la adopción se remitirá al registro civil para que se practique su inscripción.